Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero hablar sobre este tema que se llama receptores de células T. Es un tema muy importante en la clase de inmunología, así que vamos a ver. Primero que nada, hay que entender esta imagen que está aquí. A estas alturas del curso ya deberíamos entender que esta es una imagen que describe dos células. Esta célula que tiene una membrana en amarillo y esta célula que tiene una membrana en azul. Yo creo que ustedes ya deberían de saber qué células son. Una es una célula presentadora de antígeno que tiene una molécula MHC de clase 2 con un péptido y la otra en la membrana en azul es una célula T cooperadora que tiene una molécula llamada TCR y tiene otra molécula llamada CD4. Hoy vamos a ver que el TCR se compone de varias moléculas, incluyendo las moléculas CD3. Pero para eso déjenme comentarles que la célula T tiene un receptor con el que reconoce el antígeno y que tiene restricción clonal. Quiere decir que todas las células que se derivan de esa célula reconocen el mismo antígeno. Este receptor de célula T, que se abrevia como TCR, no es tan parecido al receptor de las células T que se abrevia BCR en varios sentidos. Por ejemplo, este receptor de células T siempre está unido a la membrana y no es soluble, nunca se secreta. La otra característica importante es que el TCR es específico para antígenos que están unidos a moléculas MHC, a diferencia del BCR que puede identificar antígeno soluble. Una célula eh, T normal tiene por ahí de entre 20 y 100.000 moléculas de TCR en su membrana. Y algo muy importante para entender que tenemos que recordar es que la organización de los genes de TCR que generan diversidad y también la organización de los genes del BCR que generan la diversidad de los linfocitos T y B respectivamente son muy parecidas. Eso no lo vamos a tocar nosotros en este tema. La célula T tiene un TCR, la célula B tiene un BCR. Y yo aquí les pongo estas dos moléculas para que ustedes vean cómo tienen cierto parecido en cierta estructura. Este es un BCR, obviamente de membrana. Este es un TCR. Vean cómo están conformados por estos dominios que son dominios de inmunoglobulina, son obviamente, pues están presentes en las inmunoglobulinas, como se puede ver aquí, y se les llama dominios de IG. Y esto hace que tanto el BCR como el TCR sean miembros de la superfamilia de IG porque tienen estos dominios. Se cree que las células que tienen que ver en procesos de adhesión cuentan con dominios IG. Pero este es el BCR, tiene obviamente sus cadenas pesadas y sus cadenas ligeras, como ya lo vimos en otro tema, y este es el TCR. Cada TCR tiene dos dominios, cada cadena, porque los TCR se componen de dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que también pueden ser gamma y pueden ser delta, como lo vamos a ver más adelante, pero estas cadenas, tanto la alfa como la beta, tienen dominios de IG, tienen dos dominios cada uno, y estos dominios están unidos por enlaces o por puentes disulfuro, cada uno abarcando de 65 a 75 aminoácidos aproximadamente. Todas eh, la cadena tiene, como ya les comenté, estos dos dominios, pero un dominio, el cercano a la región amino terminal, es variable y entonces se le llama dominio variable.
Y el otro dominio es muy conservado y se le denomina dominio conservado, como en los anticuerpos. Y entonces tenemos al dominio variable de la cadena alfa, al dominio conservado de la cadena alfa, al dominio variable de la cadena beta y al dominio conservado de la cadena beta. También tiene otras regiones que se llaman péptidos de unión y las cadenas alfa y beta atraviesan la membrana por una hélice alfa, una región transmembranal, de aproximadamente, como todas las hélices alfa, entre 20 y 22 aminoácidos, y una cola citoplasmática muy corta de entre 5 y 12 aminoácidos. Otro aspecto importante que tengo que recalcar aquí es comentarles que los receptores de células T son de dos tipos de manera general: receptores de células T que tienen cadenas alfa y beta, y entonces se llaman TCRs alfa-beta, y receptores de células T que tienen cadenas gamma-delta, y por eso se les llama receptores gamma-delta. Tanto la estructura y las funciones las voy a revisar con ustedes aquí. Por ejemplo, las células T alfa-beta son muy comunes en humanos y en ratones, y entre el 85 al 95% de las células B en humanos y ratones son alfa-beta, mientras que en rumiantes jóvenes y en cerdos, la mayoría de las células T son gamma-delta, el 60%. Pero existen diferencias importantes entre las células T gamma delta y alfa beta. Por ejemplo, la proporción de moléculas CD3 es mucho más alta en las células alfa beta que en las gamma delta. El repertorio de la línea germinal del gen variable del TCR es muy grande en células alfa beta y muy pequeño en gamma delta. El fenotipo CD4, las células CD4 positivas, aproximadamente en células alfabetas del 60%, y las células CD8 positivas son aproximadamente 30% en células alfabeta. Pero en células gamma delta, no. Muy pocas células son CD4 positivas y aproximadamente el 30% son CD8 positivos. Sin embargo, algo muy importante es que las células T, CD4 negativas, CD8 negativas, en células gamma delta corresponden al 60% de la población total. Y otra distinción muy importante es que la restricción de moléculas MHC, pues acuérdense que en células alfa beta está dada por los correceptores y el tipo de molécula MHC. Una célula T CD4 positiva reconoce antígeno presentado en moléculas MHC de clase 2, mientras que una célula T CD8 positiva reconoce antígeno presentado en moléculas MHC de clase 1. Sin embargo, las células T gamma delta no tienen restricción de moléculas MHC. Y eso explica en parte por qué las células T alfa beta reconocen moléculas MHC que presentan péptidos o antígenos de origen proteico, mientras que las células T gamma delta presentan antígeno de tipo fosfolipídico. Esto explica por qué las células T gamma delta pueden ser capaces de identificar antígenos específicos de ciertas enfermedades en algunas especies, y también por qué pueden secretar citocinas y entonces tienen una función reguladora. En este tema yo voy a hablar específicamente de las células alfa beta porque son las que han sido más estudiadas en ratones y en humanos. Ahora lo que vamos a revisar es la estructura del TCR. Para eso necesito explicarles eh,
de manera comparativa la estructura con el BCR. Y este de aquí es una molécula de IgM de membrana que se llama así IgM de membrana. Es un anticuerpo IgM, tiene, como ustedes saben, sus cadenas pesadas, sus cadenas ligeras, los dominios variables, los dominios constantes y también de manera interesante tiene una proteína, es un heterodímero compuesto de dos moléculas, una cadena alfa y una cadena beta, que se llaman así cadena Ig alfa e Ig beta. Y entre la IgM de membrana y la molécula Ig alfa, Ig beta, forman el receptor de antígeno de células B. Vean aquí como la cola citoplasmática de la IgM de membrana es corta, pero la cola citoplasmática de la molécula Ig alfa, Ig beta es muy larga, lo cual le ayuda a este receptor de células B a transducir la señal al interior de la célula B. El TCR tiene una estructura similar. Como se puede ver, como se puede ver aquí, está el TCR con su cadena alfa, su cadena beta y las moléculas CD3 para formar el complejo TCR-CD3. Esta molécula accesoria ayuda a la transducción de la señal una vez que la célula T ha reconocido el antígeno con su TCR. Aquí se puede ver las tres moléculas de CD3 y la molécula CD3 es necesaria para que se exprese el TCR. Si no están las moléculas CD3, no se puede expresar el TCR. En esta otra imagen podemos ver ahora sí con detalle la molécula CD3. La molécula CD3 está formado por tres dímeros. Uno que es un heterodímero gamma epsilon, perdón, un heterodímero delta epsilon y un heterodímero ZZ en el 90% de los casos y ese sería un homodímero ZZ en el 90% de los casos y un heterodímero Z eta en el 10% de los casos. ¿Qué quiere decir? Que en el 90% de las células T alfa beta, estas tienen un homodímero de cadena Z, mientras que en el 10% de estas células está un heterodímero de cadenas Z y eta. De tal manera que el complejo TCR-CD3 se considera de cuatro dímeros, ¿verdad? Un TCR, una molécula TCR que es alfa beta o gamma delta, como ya lo vimos, una molécula gamma epsilon, una molécula delta epsilon y una molécula ZZ o en el 10% de los casos Z eta. Bueno, aquí les dejo dos diferentes imágenes para que ustedes puedan ver cómo diferentes autores esquematizan al TCR y a las moléculas CD3. En esta imagen podemos ver al TCR con las moléculas CD3, ¿verdad? Que son gamma epsilon, delta epsilon y ZZ. Y vean ustedes cómo los dominios citoplasmáticos del TCR son muy cortos, pero los dominios citoplasmáticos de las moléculas CD3 son bastante largos. Quiere decir que le ayudan estos en la transducción de la señal. Eh, en esta otra imagen que se observa como si se hubiese cortado una porción de la membrana y se puede ver como en cierta estructura tridimensional, este sería el exterior de la célula T y podemos ver los dominios variables del TCR, eh, los dominios constantes, como lo vamos a ver en breve, y aquí estarían las moléculas CD3 también, pero vean cómo atraviesan toda la membrana con hélices transmembranares y al interior de la célula se puede ver en el citoplasma a los dominios intracelulares de las moléculas CD3 que le ayudan, como ya les mencioné,
a transducir la señal cuando el TCR detecta el antígeno unido a una molécula MHC. Em, Algo también muy importante es saber que hay otras moléculas que se llaman correceptores, y estos son las moléculas CD4 y la molécula CD8, que se unen respectivamente a las moléculas MHC de clase 2 o de clase 1. Estas eh, moléculas se expresan de manera excluyente, de tal manera que eso quiere decir que una célula T o tiene una molécula CD4 o tiene una molécula CD8. Y esto hace que se permita dividir a las células T en subpoblaciones dependiendo si tienen la molécula CD4 o la CD8. Eso lo vimos al inicio del tema, pero eh, las células T que expresan a la molécula CD4 se les llama CD4 positivas y tienen un TCR que les permite reconocer antígenos unidos a moléculas MHC de clase 2. La molécula CD4, como se puede ver aquí, es un monómero que tiene 4 dominios IG, un peso molecular aproximadamente de 55 daltones. Y vean ustedes cómo los dominios son dominio 1, 2, 3 y 4 desde la región amino a la carboxilo. Y el dominio 1 se une a los dominios alfa 2 y beta 2 de la molécula MHC de clase 2. Aquí en esta imagen de abajo se puede ver a la célula T con su TCR reconociendo un péptido en una molécula MHC de clase 2 y ven ustedes como en este caso sería la molécula CD4 que reconoce el dominio alfa 2, también puede ser el dominio beta 2 dependiendo si esta es una cadena alfa o beta de la molécula MHC de clase 2. Por su parte, las células T que expresan la molécula CD8 se llaman CD8 positivas. Tienen un TCR que reconoce antígenos unidos a moléculas MHC de clase 1. La molécula CD8, por su parte, no es un monómero. Este es un dímero que puede ser tener un peso molecular entre 30 y 38 kilodaltones, pero que puede ser homodimérica alfa-alfa, beta-beta, o bien heterodimérica alfa-beta. Y tiene un solo dominio IG, que es variable. Eh, la molécula CD8, con su dominio variable de las cadenas alfa, beta o alfa, alfa, beta, beta o beta, beta, reconoce a los dominios alfa 2 y alfa 3 de la molécula MHC de clase 1. Aquí no se puede ver una molécula MHC de clase 1, pero si esta fuera una molécula MHC de clase 1, el, la molécula CD8, que tampoco se puede ver aquí porque este es un monómero y dijimos que la CD8 es un dímero, reconocería los dominios alfa 2 y alfa 3 de la molécula MHC de clase 1, para que lo tengan en cuenta. Y a estos se les llama correceptores. Y se les llama correceptores porque eh, se unen al complejo péptido MHC y participan en la transducción de señal. Ellos sí reconocen al receptor, que es la molécula MHC unida al péptido, y sí logran ayudar a la transducción de la señal. Por ese motivo se denominan correceptores. Ya, en la parte final de este tema, les quiero mostrar una publicación relativamente reciente donde se observan estos detalles que no se pueden observar en las figuras anteriores, donde se observa que el TCR de una célula alfa beta o un TCR alfa beta tiene una cadena alfa y una beta, tiene un dominio variable que es el más distal, cada cadena, un dominio conservado que es el más proximal, y las moléculas
CD3, eh, delta epsilon, gamma epsilon y zeta zeta. Y también puede ser el TCR de tipo gamma delta con una cadena gamma y una delta, también con su dominio variable y un dominio conservado, el conservado siempre más cercano a la membrana, el variable más distal, con las cadenas también gamma epsilon, delta epsilon y zeta zeta, pero aquí están dispuestas de una manera diferente. Y las moléculas CD4 y la CD8, acuérdense que la molécula CD4 es un monómero con dos dominios variables, el dominio 1 y el dominio 3 son variables, mientras que el dominio 2 y el dominio 4 son conservados. Y por su parte, la molécula CD8 que viene en tres presentaciones. Puede ser un monómero alfa-alfa o beta-beta, o un, perdón, puede ser un homodímero alfa-alfa o beta-beta, o un heterodímero alfa-beta. Con estos componentes del TCR, pues ya aprendimos que el TCR identifica péptidos en moléculas MHC de clase 1 o de clase 2, dependiendo si tiene un correceptor CD8 o CD4. Y también aprendimos que tiene unas moléculas CD3 que le ayudan a la transducción de señal. Todo eso es importante recordarlo. Eh, Todo esto facilita que se active la célula T. Sin embargo, ahí no termina la historia. No lo vamos a ver en este tema, sino que lo vamos a ver en temas siguientes, en donde la afinidad de la molécula TCR o del receptor TCR o del TCR es intensificada por correceptores y por otras moléculas que ayudan a activar a la señal. Aquí se puede ver la molécula MHC de clase 2 en una célula presentadora de antígeno presentando un péptido que es reconocido por el TCR junto con las moléculas CD3 y también hay una molécula CD4 ayudando como correceptor, pero vean ustedes estas otras moléculas por aquí que están ayudando a transducir a que esta activación sea más efectiva cuando la célula presentadora de antígeno presenta un péptido reconocido por una célula T cooperadora. Por su parte, una molécula MHC de clase 1 que presenta un péptido es reconocida por el TCR, incluyendo las moléculas CD3, pero también por la molécula CD8. Y esta señal es intensificada por otros correceptores, otras moléculas accesorias acá, que hacen que esta señal sea más específica y permiten que la célula T, en este caso citotóxica, se active, pues hay más interacción entre las distintas moléculas. Eso ya lo veremos en temas posteriores. Por este tema, pues es todo por mi parte. Con esto concluyo. Si tienen algunas preguntas, por aquí me las pueden dejar, por favor. Y nos vemos en el siguiente.